¿Mm? Ya. Buenos días, hermanos. Buenos días a nuestros hermanos ahí que están atrás del aparato. Primeramente vamos a pedirle al Señor que nos dé, nos despeje la mente y nos una en un solo propósito, que nos dé palabras sencillas para tratar de explicar y de entender un poquito más de este libro tan hermoso que dejó escrito. ¿Ya? Que el Señor esté con nosotros, que nos acompañe en este momento, en este tiempecito que vamos a tener para seguir aprendiendo de Él. Vamos a hablar un poco de la ceguera espiritual, pero también vamos a hablar también de la ceguera física, que es más o menos parecido, ¿verdad? El Señor nos hizo a todos con un mismo barro, ¿verdad? Y algunos de nosotros nos hizo con unas limitaciones, pero es el plan del Señor, ¿verdad? No lo hizo, Él no nos hizo al azar, sino que nos puso a nosotros en un lugar determinado para que el plan de Él funcionara. Este, entonces, las discapacidades que dejó en algunas personas, las dejó para que nosotros que rodeamos ese entorno de esa persona, tal vez aprendiéramos algo de él o pienso a la vez que nos quisiera resaltar nuestro amor al prójimo más o alguna cosa tenía planeado para ese hombre, ¿verdad? Y como les digo, no fue hecho al azar, fue de acuerdo a su plan. Si gusta, vamos a empezar aquí en Éxodo 4:11. Cuatro 4:11. Y dice así, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿Y quién hizo al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? ¿Verdad? Él nos informa que Él nos hizo a nosotros, hizo al ciego, hizo al mudo, de acuerdo al plan de Él, como les digo, porque tenía un proyecto para Él y para nosotros mismos que lo rodeamos. Pero Él también no lo deja solo, no lo deja amanezado, sino que Él está al cuidado de Él y nos advierte Él, ¿verdad? Nos advierte Él de esas personas que nos rodean. Y aquí en Levítico 19:14, si gusta vamos a Levítico 19:14. A ver, permítanme un poquito. Permítanme un poquito. Primero vamos a ir a Deuteronomio 27:18, donde Él nos advierte sobre esas personas, que tengamos cuidado sobre esas personas que puso Él a un lado de nosotros, delante de nosotros y hasta nuestras propias familias. Deuteronomio 27:18. Bueno, y dice así, maldito el que quisiere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Verdad?
nos advierte que no le hagamos daño a esas personas ni maldades, ¿verdad? Y dice, y dirá el pueblo, amén, como, pienso como si dijera el pueblo, estamos enterados, o Dios nos libre de hacerle un daño a esas personas que tú mandaste, porque por alguna razón las pusiste ahí. ¿Verdad? Y ahora sí vamos aquí al Levítico 19, 14. Y dice así, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Muchas veces dice la gente cuando ve a un ciego o a un sordo, en vez de tener compasión para él, para esa persona, dice, maldito ciego, dice uno, por algo lo hicieron así, ¿verdad? Se lo ha haber ganado, o por algo nació sordo. Y el Señor dice, no lo maldigas, porque o quisieras tú estar en los zapatos de él. Entonces dice, la gente dice, Dios me libre, que qué bueno que a mí no me hizo ciego. Pero, pues tal vez mira, pero el hecho de ver no te garantiza que estás ciego también, ¿verdad? Porque mucha gente ve, pero no ve. Y el ciego está ciego, pero ve, porque el Señor, como les digo, no nos deja con las manos atadas. Un ciego, cuando uno pierde, nace sin un sentido, otro sentido se le desarrolla. Por ejemplo, el ciego tiene su sentido está más agudizado. Oye más clarito que nosotros, ¿verdad? Como que está más afinadito. No sé si recuerdan algunas películas de blanco y negro, donde salían las abuelitas con un cuernito así, ¿verdad? Entonces el sonido, yo pienso que el sonido, la voz o cualquier sonido viaja en círculos, ¿verdad? Y es captado como que si el sordo tuviera ese cuernito aquí y absorbe el sonido más claro que nosotros. Entonces cuando el sonido viajaba, entraba por el cuernito de la señora y va haciendo como círculos hasta que llega hasta adentro, por eso metí la puntita del cuerno acá, ¿verdad? No sé si han visto alguna vez, una vez hicimos un experimento donde sacamos todos los muebles de la escuela, del salón, y pegamos un grito y cerramos la puerta. Y al abrir la puerta, después el sonido estaba ahí todavía, choca en las paredes, y no tiene salida, ¿verdad? Entonces cuando absorbe el sordo, absorbe el sonido, va directo al oído. Entonces, simplemente las manos cuando nosotros no tenemos vista, las manos se convierten en nuestros ojos y los pies dependen de las manos, porque vamos tentando la pared y le vamos dando órdenes al pie que camine, porque según lo que vemos con el tacto de la mano, el pie lo va absorbiendo la orden y va caminando, ¿verdad? Entonces, no estamos atados, por decir así, por una discapacidad, porque el Señor nos, nos pone puertas abiertas, ¿no? Entonces ya hemos visto más o menos lo que es una ceguera física, por decir así, que hoy estamos hablando sobre la ceguera física, ¿verdad? De que tenemos capacidades diferentes, si por ejemplo aquí que somos ciegos, pero tenemos una capacidad más desarrollada que otra, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir a Mateo 15, 14. Bueno, dice Mateo 15, 14, dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerían en el hoyo.
yo pienso que cuando uno, por ejemplo, nosotros, si nosotros aprendiéramos mal de este libro, eso mismo le vamos a enseñar a los que nos están oyendo o a nuestros propios hijos y vamos a enseñarles los errores que nosotros hemos aprendido y vamos a guiar al hijo o al que nos escucha al mismo hoyo, como dice aquí. Aquí en esta situación se presenta algo que nos está, que nos va a ayudar a ver por qué somos ciegos espiritualmente, ¿verdad? Y había un problema de que, vamos a regresar aquí a Mateo 15 desde el principio, para tratar de discernir por qué esta frase que está aquí escrita, dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando cuando comen pan? Entonces Jesús lo escuchó y pues dijo, bueno, yo les voy a hacer otra pregunta también, a ver si se parece a lo que ustedes me están haciendo, o si es una pregunta de algún mandamiento o una pregunta tradicional de ustedes, ¿verdad? Y les dice él, respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarle. Ya no, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento. Los fariseos decían a los judíos que primero Dios, después Dios y siempre Dios. Y sí es cierto, pero Dios no quiere que te mueras, que te quede tu familia sin comer o sin sustento porque vayas a dárselo a Él, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo de que pasa, por ejemplo, un judío cerca de una sinagoga y pues viene de hacer su jornada de trabajo y su patrón pues le pagó su jornada y aparte le da una gallinita. Toma, llévatela para que coma tu familia ya. Y pasa por cerca de la sinagoga y está un fariseo afuera y lo mira desde lejos que viene con la gallinita así y le dice, ¿a dónde vas? Pues a mi casa. Y ese animalito pues me lo regalaron y ¿a dónde lo llevas? A mi casa para darle de comer a mis hijos, porque en aquellos tiempos no era raro que familias enteras duraran un día, 2 días sin comer, pues no había nada que comer, pues y tampoco había mucho trabajo, ¿eh? Y le dice el fariseo, no, dame esa gallina para acá, pero es que mi casa pues la ocupan, primero está Dios, o no sabes el mandamiento, sí señor, dale la gallina a Dios, y le quitaba la gallina, y se iba el amigo, y llegaba sin nada. Entonces, psicológicamente la gente eso decía, no, pues, en vez de llevarlo para mi casa, mejor lo llevo, se lo presento a Dios, porque Él está primero, ¿verdad? Y era como una tradición de los fariseos, una doctrina de ellos mismos que habían que habían formulado él de las leyes, los mandamientos. Ellos como que la pintarrojeaban y hacían una doctrina, una tradición para beneficio de ellos, ¿verdad? Y es así como funcionaba la cosa. Por eso el Señor le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces Jesús
al decirles esto, se levantó y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, dice, los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Como que pues, el Señor hablaba yo creo los discípulos pues estaban así como viendo a la gente, ¿no? A ver qué reacción tenía. Y él les dijo, entonces, pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Yo creo aquí les está hablando de los fariseos, que a ellos siendo los principales que habían de enseñarle al pueblo, los mandamientos, las ordenanzas del Señor, eran los peores, con las doctrinas que habían ellos formulado. Pero, y ahí les dice, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca del vientre, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y eso es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Sí, lo único que puede pasar si comemos con las manos sucias, pues, como dice Jesús, pues va al vientre, algo puede pegar una infección, ¿verdad? Nos puede pegar un malestar estomacal, pero se alivia uno, va a la letrina si en caso necesario, ¿eh? Y se acaba todo esto, ¿verdad? No más contaminar al hombre, como decían ellos, por comer con las manos sucias, porque para ellos era algo casi como un mandamiento, tener que tener limpieza, higiene, ¿verdad? Comer con las manos limpias. Incluso si un fariseo iba a una casa y no había donde lavarse las manos y los pies, no entraba a la casa, se daba la media vuelta y salía. Y pues la gente, y esa casa era señalada. Y entonces la gente hablaba mal de esa gente porque vino un fariseo, era lo máximo en ese tiempo, a tu casa y no tienes agua. Para ver qué clase de personas son ustedes. Entonces era muy importante para ellos cuidar la limpieza física y no hacer como poner en segundo término la limpieza espiritual. Entonces vamos a ir aquí a Juan. A Juan 9. Vamos a leer desde el principio. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Esta era otra doctrina de los fariseos que decían que si el hijo o los padres
tenían un pecado o algo, lo iban a pagar con los hijos. Y hasta la fecha la gente eso lo cree. La gente cree que si tenemos una persona discapacitada en la casa, sí, luego lo dicen y sin saber, nomás dicen porque oyeron, porque sus padres también mismos dijeron, no, es que Dios lo maldijo con su hijo porque algo hicieron malo en su vida. Por eso el hijo va a pagar, ¿verdad? Y lo creía uno y hasta la fecha la gente cree eso, de que nuestros hijos pagan los pecados que nosotros hicimos, tal vez con nuestros padres. Pero es una ignorancia de uno mismo, es una ceguera espiritual de uno mismo que cree en esas cosas. Pero, como les digo, como dice aquí que el ciego, si el ciego, si un ciego guía a ciego, pues ambos van a caer en el mismo pozo. Y ahí se repite de que tal vez nuestros padres nos dijeron eso a nosotros, porque ellos lo creían, porque sus padres les dijeron que así eran las cosas, ¿verdad? Que era uno maldecido con los hijos por los pecados que uno había cometido o por algún daño que le hicimos a nuestros propios padres. Pero aquí vemos que no es así, mire, vamos a ir a Ezequiel 18:20. Y dice así, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la inequidad del limpio será sobre él, ¿verdad? Aquí en Ezequiel nos dice que no es así, como nos lo habían enseñado desde ese tiempo, no es nuevo esto, desde ese tiempo ya, hasta los mismos discípulos creían esas cosas también, porque eso es lo que les habían enseñado a ellos, ¿verdad? Pero acá nos dice que no es así, que si el hijo hace un pecado, él lo va a pagar, no se lo va a dejar de herencia a su propio hijo, o no, o si se muere el hijo, no le va a dejar de herencia a los padres ese pecado. Y si él es justo, pues va a tener justicia. Pero si es impío, va a tener impiedad también, ¿verdad? Entonces ya sabemos que eso, pero como les digo, en ese tiempo y hasta la fecha se ha creído eso. Y el Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con los ojos, con el lodo, los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, ¿verdad? Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Todos lo miraban con curiosidad. Y lo ven caminando bien, sin ninguna varita, nada. Y dice, no, pues sí, sí es él. Y otros decían, a él se parece, ¿verdad? Pero él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve y lávate, y ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Yo creo que Jesús cuando hizo el milagro con él, siguió con su camino, él se quedó atrás y emocionado. Pues cualquiera, yo también lo hubiera hecho, ¿no? Que empiezo a ver todas las cosas, para mí son nuevas. Si acaso imaginaba yo en mi mente cómo eran, pero viéndolas cómo son, ¿verdad? Entonces,
el mundo es nuevo para mí, como si yo fuera al cielo, todo lo que voy a ver allá es una maravilla, porque me lo han platicado y me han dado la esperanza de que posiblemente vaya para allá. Entonces al ciego preguntaba, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Pues le decían, pues, y él en su mente imaginaba, ¿verdad? Y al abrir los ojos, cualquier cosa que viera para él era una maravilla. Entonces, no, a lo mejor no supo si qué rumbo tomó Jesús, pero no sé, ¿verdad? Pero ahí no termina la cosa, pues porque aquí viene lo bueno, dice. Entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era un día de reposo, que equivale al sábado, pues, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, o sea, había averiguado entre ellos, pero como que no les importó si el ciego era ciego o si había recibido la vista o ver la maravilla que habían hecho con ese hombre. Lo que más les importó es que él lo había hecho en el día de reposo, y en el día de reposo era un pecado muy grande hacer cosas. Incluso, había gente que no hacía ni de comer ni nada, porque era un día que tenías que, según ellos, lo habían entendido mal y así lo explicaban. No tenías que hacer absolutamente nada, nada. Si tu pariente estaba enfermo en otra parte de la ciudad, no podías ir, ahí tenías que estar todo el día esperando que se terminara el sábado para empezar la semana, que empezara la semana el domingo, empezar a trabajar. Entonces cualquiera, los fariseos habían dicho que cualquiera que hiciera algo en ese día, ya era un pecador, ya era casi como una blasfemia. Y por eso dice uno, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo? Ellos empezaron a discutir entre ellos, ¿no? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta, ¿verdad? Que es profeta, que es alguien que tiene poder, ¿verdad? Porque como el ciego se ponía a pedir a la entrada de las iglesias, de las sinagogas, y él, como les había explicado, el oído lo tenía bien afinado y oía allá adentro cuando abrían los libros o el pergamino y se leía una parte del Antiguo Testamento, y él conocía y yo pienso que tenía una percepción o una mente que guardaba más los recuerdos y que oía de las pláticas que uno. A veces uno porque mira, le están hablando, le están diciendo algo y sus ojos están distraídos, y la misma vista distrae el cerebro y está un 30% aquí y un 50% allá. Está dividido, ¿verdad? Los sentidos están divididos. Pero él no miraba, lo único que tenía en su mente estar oyendo, y él sabía todas estas cosas porque había oído hablar de los profetas, ¿verdad? Había oído hablar de Isaías, de todos los que estuvieron antes que viniera Jesucristo, ¿verdad? Por eso él dice, pues es que es un profeta, dice. Entonces, dice, entonces ya me perdí. Aquí estamos. Pero los judíos no le creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista para colaborar eso, porque
Pues ellos dicen, yo creo pensaban, a lo mejor es un hombre que mide y se hace pasar por ciego. Nosotros no lo conocemos. La gente que veía todos los días ahí sí lo conocía, pero ellos decían, no, puede ser que, o puede ser un ciego que perdió, un hombre que miraba y tuvo un golpe, perdió la vista y de repente le volvió la vista. Por eso mandaron a llamar a los padres. ¿Ah? Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. Pues ¿cómo ve ahora? ¿Cómo va a ver ahora si nació ciego? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarles a él hablará por sí mismo. Pero ellos dijeron esto por esta razón, ¿verdad? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Y quién quiere ser expulsado de nadie? Yo creo que hasta la fecha nadie quiere ser expulsado, por ejemplo, de un recinto religioso, de si el padre de la catedral ha expulsado a alguien, va a ser señalado. Y aparte de que va a ser señalado, él va a creer en sí mismo que ya no hay salvación para él, ¿verdad? En la vida eterna. Si a alguno de nosotros nos expulsan aquí, también vamos a pensar que fallamos, ¿verdad? Y pues estamos muy a gusto aquí, pero hice un error. Pero yo creo que aquí es diferente porque sabemos que somos seres humanos, el Señor lo sabe. Y sabemos que como somos carne y hueso, podemos pecar, ¿verdad? Pero no vivir del pecado, que es diferente. Podemos tener un pecado, pero no estar viviendo. Hoy pequé, para otra semana voy a hacer otro pecado. Al cabo, ¿qué pasa? No pasa nada. Eso no va. Entonces, por eso los padres dijeron, pues él ya tiene edad, pregúntenle a él. Y como había dicho aquí, que si alguno dijere que confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No le quisieron dar, ellos no quisieron darle el reconocimiento al Señor Jesucristo por el milagro que había hecho, no, darle la honra a Dios, sin saber que le está dando la honra al mismo Dios, pero es cegado de que Dios es Dios y pues Jesús era un hombre que conocían. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, ¿verdad? Cuando sucede un milagro con uno mismo, ¿verdad? Tal vez la gente no nos lo cree, pero nosotros sí lo creemos porque nosotros lo vivimos y se manifestó algo hermoso en nosotros, ¿verdad? Tal vez ni nuestros cuerpos padres lo crean, pero el ciego dice, yo lo que sé que era ciego y nadie me puede decir que yo estaba fingiendo porque yo de nacimiento fui ciego y ahora veo, ¿verdad? Y le respondió, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ellos seguían insistiendo yo creo, para ver si podían hallar alguna mentira sobre él, ¿verdad? Y desechar la idea de que ese hombre había hecho ese milagro con él, para poder agarrarse de ahí. Estaban haciendo todas esas diligencias, no les importaba a ellos si él había visto o no había visto, y si había hecho el milagro, había hecho o no el milagro del Señor Jesús, sino que buscar una mentira para poder acusarle, para poderle detener. Él respondió, yo los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros ser sus discípulos? Sí. Pues les pegó una patada el amigo con lo que les dijo. ¿Ya? Dice, y le injuriaron, dice, se enojaron, feo, pues. Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés
Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y miren aquí lo bonito, que el hombre siendo ciego era más coherente para hablar y decía tantas verdades, ¿verdad? Porque la verdad te quita la ceguera espiritual, el conocimiento, te quita esa ceguera espiritual que tú tienes, que luces de ver y de tener bonitos ojos, pero en tu corazón está cegado, no hay luz adentro de ti. Y ese hombre, con las cosas que respondía, nos hace entender que era una ceguera espiritual lo que tenía, nada más. Su, su vida, digo, era una ceguera física, perdón, que tenía, no estaba cegado espiritualmente. Respondiendo él, respondió él y dijo, pues esto es lo maravilloso, dice, esto es lo bonito, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Qué bonito. Ellos buscando la manera de cómo perjudicar a Jesús. Y el Señor, y el ciego estando enfrente de ellos, como que no entendía cómo estos hombres no ven, que yo estoy viendo, ¿verdad? Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores, porque si alguno pero si alguno es temoroso de Dios, a ese es su voluntad, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Él sabía todo eso porque, como siempre estaba ahí a las puertas de la sinagoga, yo creo que nunca miró o oyó un relato donde dijere en el Antiguo Testamento, en las antiguas escrituras, donde una persona nacida ciega había recibido la vista. Y se sabe del que curó de lepra, ¿verdad? Pero de un ciego no se había. ¿Y cómo este hombre sabía todo eso? Como les digo, el Señor no nos deja con las manos atadas. Nos quita una mano, pero nos deja la otra libre, ¿verdad? Para seguir su voluntad, para seguir con el proyecto que tiene cada uno de nosotros. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta ni sabemos para qué estamos aquí, ¿verdad? Seguimos viviendo ordinariamente todos los días lo mismo. Amanece, se mete el sol, llega la noche. Y así, esperando nomás que la vida pase sin hacer algo excepcional, sin hacer la voluntad del Señor. Y esto es lo bonito de él, lo que dijo. Y dice, si esto no viniera de Dios, podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste en pecado. Todavía seguían ellos con esta misma doctrina, de que él nació ciego por el pecado de sus padres, tal vez, ¿verdad? Y él dice, uno que nace ciego nace en pecado. El pecado porque va a pagar lo que hicieron los padres. Y le dicen ellos, tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. A nosotros nos quieren enseñar, nosotros los maestros, los que conocemos letra por letra las antiguas escrituras. Y no les gustó y le expulsaron, lo corrieron de todos modos. Pero dice, por ahí andaba Jesús por ahí, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, le preguntó él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pues sí creía, pero no sabía quién era, ¿verdad? No lo había visto. Miró a Jesús que le había curado los ojos, pero no sabía a él quién era. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Le dijo, Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Como lo mismo cuando dijo a la mujer samaritana, que estaba hablando con el Mesías, y ella se levantó y corrió, dejó el cántaro,
del agua y salió con la buena nueva a decirle ya a su esposo o a sus hermanos que había conocido al Mesías. No lo pensó mucho, nomás al estar recibiendo la voz y recibiendo la vibra del Señor. Y el ciego en cuanto le vio, dijo, sí. Y dijo él, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. A veces yo pienso que si Dios no lo quiera, que un día tuviéramos un accidente y perdiéramos la vista, de primero nos íbamos a sentir menos que nadie. Íbamos a sentir y íbamos a decir entre nosotros mismos que Dios nos ha castigado. Me ha castigado mi Dios, me dejó ciego yo viendo. Pero sabiendo un poquito de esto, entonces entiendes tú y vas a ver con el corazón. Entonces vas a ver lo de adentro, vas a ver lo que es tener vista, valorar las cosas, ¿verdad? Pero como nacimos con ojos claros y vemos, no vemos esa grandeza que el Señor ha hecho sobre nosotros, hasta que si perdemos una extremidad de nuestro cuerpo, la vamos a extrañar. Tantas cosas que pudiera haber hecho con esta mano y la perdí. Ahora que la perdí, sé lo que vale, ¿verdad? A veces necesitamos perder las cosas para saber lo que valen las cosas, porque a veces tenemos todo con nosotros, pero como nos ha ido tan bien y la familia marcha bien y todo eso, es una vida normal y hay tantos valores que no hayamos cuál vale más, pero si perdemos una cosita por más insignificante que sea, sabemos el valor de esa cosa, ¿no? Entonces dice, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueres ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decir, vemos, vuestros pecados permanecen. No eran ciegos, pero eran ciegos espiritualmente. Allá donde yo siempre voy a con camión y se sube un muchacho con unos 24 años, pero es ciego de nacimiento porque tiene los ojos blancos. Y él se sube, siempre se pone en puntos tácticos donde ve donde él sabe que va a subir mucha gente, por ejemplo en la Cachanilla, en la Central Camionera o allá en la Clínica 28. Y ahí está con su bastoncito y su mochilita, vende cositas ahí, se sube y sí, antes de platicar, antes de anunciar sus cosas, platica con los choferes y a todos los conoce. Y nomás al oír la voz del chofer, sabe quién es. Ah, y ¿cómo estás? Y aquel le dice, no, muy bien, y ¿quién viene atrás de ti o quién va adelante? Ah, eres Carlos, dijo. Sí, soy Carlos. Y fulanito ya le pregunta por los otros que tienen. ¿Y cómo está Sultán y Mangano? Y a todos los tiene en mente y sabe cómo son nomás por con oír la voz, con ver con su corazón. Con eso sabe él. Y él tiene la, la fortuna de que el chofer le habla, cualquier chofer que le toca con él le habla, pues, con sentimiento, con cariño, con respeto, ¿verdad? Le habla, pero de adentro, porque si él conociera los rostros de las personas, y entonces sabía qué clase de persona es, según nuestra manera de pensar, porque vemos una persona, y por el hecho de verla, ni siquiera la hemos saludado, ni siquiera hemos usado palabras, y dice, ahí va fulanito, esa persona, seguro es así, 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 así. Dice, nosotros ya poniéndole etiqueta a la persona, ni siquiera sabemos, si Emma ni la conocemos. Y este muchacho no los ve, lo que ve es el sonido de su voz y la manera en que le habla. Y con eso conoce. Y él ha dicho, el muchacho, que su mayor deseo es ver.
que si Dios algún día le haría el milagro de poder ver las cosas que le han descrito, pero él ve con su oído y con sus manos. Él tienta algo duro y sabe que es sólido. Si agarra una naranja, sabe que es blandita, ¿verdad? Sus mismas manos le están diciendo. Entonces, no, yo creo es más, podría decir, nos causa más daño tener una ceguera espiritual que una ceguera física. Nos causa más daño conocer cosas que nos dijeron que sí, que nuestros padres, como les digo, les malinformaron y ellos nos transmitieron a nosotros, cegados por una tradición, porque aquí en México principalmente somos un país de idolatría, donde tenemos muchos santitos, muchos crucifijos, muchas imágenes, muchas oraciones, que muchas de ellas han sido escritas por los mismos hombres. Y eso los padres nos enseñan a nosotros, porque eso les enseñaron a ellos y nos tienen cegados. Y nosotros seguimos con eso. Nunca decimos, bueno, voy a ver si es cierto. Voy a comprar una Biblia y me voy a venir a examinar, pero ¿dónde le miro? No, son muchas letras. No, yo creo que sí tiene razón mi padre. Y eso mismo le voy a enseñar a mis hijos. Pero si algún día queremos hacer un lado esa ceguera espiritual, investigamos y nos gusta, vamos a reconocer en el error donde estamos y tal vez nosotros evitemos que nuestros hijos caigan en el mismo hoyo donde nosotros estamos, ¿verdad? Por las cosas que les estamos enseñando. Entonces, la conclusión es que, como les digo, me causa más daño la ceguera espiritual que la ceguera física. Y con esto concluyo. Les doy gracias por su atención